era polo que el luchou por unha morte digna e tuvo, porque a morte dele foi unha morte digna. Bueno, para nosotros Ramón siempre es un referente para la asociación, es un paradigma, evidentemente, es algo que nombramos constantemente como algo de lo que no debe ocurrir nunca, ¿no? Es un ejemplo para cada vez que tenemos algún debate, para poder explicar por qué una persona tiene derecho a la eutanasia y por qué eso nos tiene que estar ligado a una enfermedad terminal. Eu pidolle, por exemplo, as institucións a quen corresponda, o Estado, os políticos, que teñen que mirar un pouco máis por isto, porque o tío Ramón sempre decía que a él non lle aprobaban porque é o que él pedía, pero sí lle obligaban a vivir con unha pensión de 3.000 pesetas. Entonces, así que teñen que mirar un pouco máis por esta xente. Hoy, 10 años después, pues creemos que ha cambiado muy pocas cosas. Sí ha cambiado, y eso es importante, el pensamiento de la sociedad, lo que la sociedad piensa con respecto a una muerte digna y a elegir cada uno su muerte. Pero políticamente y desgraciadamente no ha cambiado nada en absoluto. Hemos llegado ya a una ley en el año 2005, después del accidente que tuvo Vincent Imbert, un muchacho de 22 años que quedó totalmente paralizado, que pidió al presidente de la República de entonces, que era Jacques Chirac, la permisión de quitarse la vida, y Jacques Chirac no se la dio. Entonces, por fin, fue su mamá que le ayudó a morir con la ayuda de un médico que se llama el Dr. Joshua. Hai xente que quer vivir, e pareceme xusto, pero que quer morrer tamén. Creo, para mí, as dúas posturas son que hai que respetar o que quer morrer, hai que respetar o que quer vivir, pero morrer dunha morte digna, non da morte que morre, que é unha morte moi triste. Bueno, como países más avanzados, todos lo sabemos, que son donde está aprobada la eutanasia, es Bélgica y Holanda, que además, y también es una cosa que sacamos que es recurrente en esos países, ni hay más peticiones de eutanasia, que es una de las cosas que suelen utilizar los detractores, ni, como se ha llegado a decir, nadie se escapa de ese país precisamente porque se le pueda llegar a practicar la eutanasia. También está el estado de Oregón y Suiza, pero Suiza lo que tiene aprobado, ya todos lo sabemos, es la ayuda al suicidio, no la eutanasia. Eso conmovió muchísimo a la opinión pública y a raíz de eso se ha cambiado la ley que ahora autoriza a desenchufar, a terminar la vida de una persona que ya no tiene esperanza. Y lo que pedimos es simplemente la despenalización de la eutanasia, como primer paso. Como primer paso, la despenalización de la eutanasia, para que todo hombre pueda ejercer una faceta más de su libertad, sencillamente. No está permitida la eutanasia, no está permitido la inyección letal, pero está permitida la sedación terminal, está permitida no dejar sufrir, es decir, el dejar morir está permitido, el hacer morir todavía no. Neste tema sigue igual, avanzouse algo, pero moi pouco. Eu creo que é un tema no que os políticos non se queren mollar.